Pensemos por un momento cómo era el mundo a finales del siglo XIX y principios del XX. Parecía que todo funcionaba bajo un conjunto de reglas bastante claras, ¿no? Democracias liberales por aquí, capitalismo por allá, pero de repente dos eventos gigantescos, catastróficos, lo cambiaron absolutamente todo. Hoy vamos a desarmar esa historia, vamos a meternos de lleno en la crisis del Estado liberal. Y esta pregunta, la verdad, es la clave de todo. ¿Qué sucede cuando ese sistema que, para bien o para mal, daba cierta estabilidad política y económica, simplemente se viene abajo? Vamos a ver exactamente eso, cómo una guerra y una depresión económica abrieron la puerta a un mundo completamente distinto. Bueno, empecemos por el principio. Para entender la crisis, primero tenemos que entender qué es lo que se rompió. Estamos hablando de una época dominada por el liberalismo, un sistema que se sentía súper consolidado, casi como la única forma de hacer las cosas, con la burguesía como la gran protagonista de la película. Y en el corazón de todo esto estaba la democracia liberal. ¿Qué es eso, en palabras simples? Pues un gobierno donde la gente elige a sus representantes, un gobierno que no puede hacer lo que quiera porque hay una constitución que le pone límites. Y lo más importante, un sistema con leyes pensadas para proteger las libertades de cada persona. Este modelo, digamos que se apoyaba en dos grandes columnas. Por un lado, tenías toda la estructura del Estado, sus instituciones, sus leyes, y por el otro, algo mucho más personal, la libertad de cada individuo, como la libertad de creer en lo que uno quiera o de no creer en nada. Ambas esferas eran de verdad fundamentales. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque estas ideas no salieron de la nada, tienen su origen en pensadores como John Locke. Él fue de los primeros en decir: oigan, las personas tienen derechos por el simple hecho de existir y el trabajo del gobierno es protegerlos. Esto en la práctica se veía así. En lo político, gobiernos con límites y representantes electos. En lo económico, una cancha donde jugaban tanto el Estado como los privados, abierta al mundo. Y en lo religioso, bueno, libertad total. Un Estado laico separado de la Iglesia que garantizaba que cada quien pudiera seguir su propia conciencia. Esas eran básicamente las reglas del juego. Pero entonces llegó la primera gran grieta en todo este edificio. La Primera Guerra Mundial fue mucho más que batallas y trincheras. Fue, literalmente, un terremoto que sacudió los cimientos políticos de todo Occidente y dejó todo temblando. Miren esta línea de tiempo. Es que es impresionante la velocidad. Termina la guerra en 1918 y el caos es inmediato. Casi al día siguiente, vemos nacer ideologías que eran todo lo contrario al liberalismo. El fascismo en Italia, el nazismo en Alemania. Para 1922, Mussolini ya es el jefe en Italia. Y por otro lado, nace la Unión Soviética. La estabilidad de antes, ¡puf!, se esfumó. Y para que nos hagamos una idea del tamaño del cambio, miren este mapa. Europa quedó irreconocible. Se cayeron imperios gigantescos que llevaban siglos ahí, como el austrohúngaro o el otomano. Y en su lugar, ¿qué apareció? Un montón de países nuevos, con fronteras dibujadas a la rápida, llenos de tensiones. Fíjense nomás en la leyenda. Tenías regímenes parlamentarios tratando de sobrevivir junto a regímenes autoritarios y socialistas. Un verdadero caos. A ver, si la guerra fue esa primera grieta que debilitó la estructura, la Gran Depresión fue el golpe final, el knockout. Esta crisis económica no solo trajo una pobreza brutal, sino que hizo algo quizás peor. Pulverizó la confianza de la gente en el capitalismo, que era el motor económico del liberalismo. 1929, una fecha que se convirtió en sinónimo de desastre. El crack de la bolsa en Wall Street fue solo el comienzo de una crisis que se esparció como un virus por todo el planeta, golpeando a casi todos los países sin distinción. Y fíjense en este efecto dominó, porque es clave. La crisis económica está directamente conectada con el ascenso de nuevos líderes. No es casualidad que en 1933, en plena desesperación económica, Adolf Hitler llegue al poder en Alemania. Y no solo en Europa. En América Latina, figuras como Getúlio Vargas en Brasil o Lázaro Cárdenas en México también llegan al poder con propuestas que se alejaban totalmente del viejo liberalismo. Entonces tenemos el sistema político liberal herido de muerte y el sistema económico en ruinas. ¿Qué pasa cuando hay un vacío de poder y de ideas? Pues que se llena. ¿Y con qué se llenó? Con ideologías totalitarias que prometían orden, mano dura y un futuro glorioso. Eso sí, a cambio de la libertad de la gente. Y este es el punto crucial. Imaginen la desesperación. El sistema de siempre había fallado en la guerra y ahora fallaba en la economía. Millones de personas se sentían abandonadas y estaban dispuestas a escuchar soluciones radicales, a cualquiera que les prometiera seguridad y un poco de orgullo nacional. Esta tabla lo resume todo de una manera brutal.
Es que son dos mundos opuestos, donde la democracia liberal decía gobierno representativo, el totalitarismo decía partido único. Donde uno protegía los derechos individuales, el otro imponía el control total del Estado sobre tu vida. Donde había separación de poderes para evitar abusos, aparecía el culto a un solo líder. Eran, literalmente, dos visiones incompatibles de cómo organizar una sociedad. Así que, al final, la combinación de estas dos crisis, la guerra y la depresión, no solo fue un desafío para el Estado liberal. Lo transformó para siempre y, de paso, le dio forma a casi todo lo que ocurrió en el siglo XX. A modo de resumen, partimos de un orden liberal que se sentía muy seguro de sí mismo. Llega la Primera Guerra Mundial y lo quiebra políticamente. Después, la Gran Depresión le da el tiro de gracia en lo económico. Y de esas cenizas, de ese desastre, es que surgen los totalitarismos que marcarían las siguientes décadas. El mundo simplemente ya no era el mismo. Y cerramos con esta pregunta, que nos invita a pensar un poco. Después de ver todo este recorrido, la crisis del liberalismo, las alternativas que surgieron, ¿siguen vigentes hoy esos principios del liberalismo clásico en nuestras sociedades? La historia nos da el contexto, pero la respuesta, bueno, esa ya nos toca a nosotros.